Aló, aló. ¿Me escuchan ahora? Espero que me digan si se escucha. ¿No tiene audio? Acabo de hacer un cambio. ¿Tengo audio ahora? Ya tengo audio. Gracias. Amigos, antes de empezar, quiero comentarles que mi hija Natalia me tiene loco con la idea de que debo hacer un curso. Gracias, Jorge. Que debo hacer un curso para enseñarle a los jóvenes cómo hacer videos en YouTube. Esta niña lleva 15 días, me llama todos los días. Y esta mañana le dije, bueno, tengo una idea. Vamos a hacer un curso y un libro que se va a llamar Un video al día no hace daño. Bueno, pongámosle seriedad a este asunto. A propósito, ¿alguno de ustedes sabe dónde está Zelensky? Porque por ahí nos han dicho que este hombre se mantiene en Polonia y no en ese búnker allá en Kiev. ¿Cómo sería el recibimiento de los habitantes de Moscú a la llegada de Zelensky, a un viaje de turismo, a una visita a Rusia? Porque, según me han dicho, el único portador de la verdad en esta guerra es Zelensky y no Vladimir Putin. Yo veo a este hombre, Vladimir Putin, cuando puse el título de hoy, ¿qué va a ocurrir con Rusia y con Putin si pierde la guerra? ¿Será acaso posible que en la mente de este hombre se contemple esa posibilidad? Un hombre como él, con vasta experiencia en el tema de la inteligencia militar, trabajó con la KGB, director de la KGB. Y yo digo, no solamente él, y muchos otros seres humanos. Yo, por ejemplo, llevo 32 años aquí, en el mismo lugar desde donde le estoy hablando, y nunca he contemplado la idea de tirar la toalla a pesar de tantos problemas. Miren, es que el caso de Vladimir Putin es una situación sin reversa, amigos del canal, que estoy tratando de leer sus comentarios al mismo tiempo que les hablo. Es una situación sin reversa en la que indirectamente el mundo occidental se involucró en este sentimiento, en esta intención que tiene Putin de inicialmente, como él lo planteó, proteger a los habitantes de la parte oriental de Ucrania, de estas regiones recientemente anexadas. Pero miren que cuando Estados Unidos, la OTAN, ingresaron enviando armas a Ucrania y ayuda militar, nunca se contempló el tema de pensar, analizar la problemática, ver estos videos, estas fotos, es que las hay, antes de meterse en el cuento, como se dice, con tanta fuerza como lo ha hecho Occidente, que prácticamente están actuando como si fuera una guerra total. Y yo estaba pensando ahora lo siguiente, ¿acaso no hubiese sido más fácil para Rusia iniciar una guerra total que un operativo especial? Porque no sé si ustedes vieron el 9 de mayo, este famoso desfile del Día de la Victoria, con toda la fastuosidad, qué armamento le mostraron al mundo. Y yo les pregunto a ustedes, amigos del canal, ¿acaso ustedes consideran de que Rusia, estoy leyendo comentarios, de que Rusia está utilizando estas mismas armas que vimos el mayo 9 de este año? Yo lo dudo. Yo me voy por el cuento de que se podría decir que hasta hace unos días Rusia continuó usando armas de vieja data, un operativo especial muy quirúrgico, como lo había hecho Vladimir Putin, pero a partir de estas últimas horas hemos visto cómo el mundo occidental ha llevado a Rusia a esta movilización parcial que podría ser total. Cómo
Putin creo que en la actualidad ni siquiera piensa en el tema de la derrota, porque él mismo sabe que él ha utilizado apenas un porcentaje muy bajo, muy pequeño de su arsenal, de su capacidad logística militar en cuanto a munición y armas, y lo mismo en cuanto a movilización, porque estamos hablando de 300.000 que ya están a estas alturas como parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, bien sea en campamentos militares en Rusia o ya en estas zonas anexadas. Y a pesar de que Estados Unidos y la OTAN continúan enviando armas a Ucrania, ¿cuál ha sido la posición en los últimos días de parte de la Federación Rusa? La posición ha sido la de proteger, resguardar, fortalecer estas regiones anexadas, incluyendo a Crimea, para evitar que Zelensky, este hombre que no piensa en la salud mental ni en la vida de sus conciudadanos, continúe atacando estas regiones. Porque la gente se pregunta, en primer lugar, ¿dónde está Zelensky? En segundo lugar, con toda seguridad, Rusia sabe dónde está Zelensky. Sea que esté escondido, que cambie de búnkers, que cambie cada 30 minutos. Rusia sabe dónde está ubicado. Que no lo hayan querido eliminar, que no hayan querido enviar fuerzas a capturarlo, a secuestrarlo, a llevarlo a ser enjuiciado en Rusia, o haber hecho algo como lo que hicieron con Bin Laden en los Estados Unidos. Todo esto son opciones que hay que contemplar en el tema de la guerra, porque si estamos hablando de qué ocurriría en el cerebro de Putin y en Rusia en caso de una derrota que se dé en territorio ucraniano, algo que parece imposible que ocurriese en territorio ucraniano, de pronto, así como la OTAN y los Estados Unidos han visto cómo estos ataques a territorio ruso en Kursk, en Belgorod, no han hecho que se inicie un escalamiento nuclear. No hemos visto tampoco que hayan intentado con estos ataques más direccionados a acercarse más, por ejemplo, a Moscú. Que esto podría ocurrir porque en el cuento de quién le va a poner el cascabel al gato, hasta ahora no hemos visto nadie de la OTAN y de los Estados Unidos, ni siquiera los halcones, ni siquiera los Borrells, los Ursula von der Leyen, no han contemplado este tema de iniciar ataques más hacia el interior de Rusia. Yo, sin ser ruso, sin trabajar en el Kremlin, yo pienso que si la OTAN intenta ataques más cerca a Moscú, con toda seguridad que no va a haber un escalamiento nuclear, pero sí habría una respuesta de Rusia, ya no en territorio ucraniano como cuando les bombardearon el puente de Crimea, sino que Rusia intentaría por primera vez incursionar, bombardear posiciones de la OTAN. Pero en este caso, quien primero actuó, quien primero inició la incursión fue Rusia. Le toca a la OTAN y a los Estados Unidos dar ese segundo paso. Porque no es enviando tropas a Rumania, 4.500 hombres a Rumania que envió recientemente la 101, Estados Unidos, airborne all the way. No, es contemplando la posibilidad de crear un cese al fuego, que esa es una medida que está en la mente de los generales de los ejércitos con más experiencia. No contemplar el tema de prolongar la guerra, ¿no? Un general de 4 estrellas, un general de mucha experiencia, estudia es la posibilidad de en el menor tiempo posible acabar con la guerra. Pero no, estos generales de la OTAN y de los Estados Unidos están muy contentos con esas conexiones que tienen con estos fabricantes de armas y quieren prolongar esta guerra. Ahora, más aún, ¿qué viene ahora muy pronto? Es que en Estados Unidos los políticos, los militares, la gente del gobierno, en sus mentes solamente contemplan el tema o piensan el tema de las elecciones de midterm. Es esta la situación, el momento exacto en esta guerra en la que más velocidad,
más aceleración puede iniciar Rusia, aprovechando el tema de que esta gente está en otro cuento, en el cuento del billete, del poder, de las posiciones políticas en el Congreso de los Estados Unidos. Y esto es algo que va a ocurrir. Porque la gente dice, no, ¿cómo diablos van a pensar que Rusia va a perder? Porque ya viene el invierno. Claro que a los ucranianos también les va a tocar el mismo invierno que a las tropas rusas. Según estoy investigando, ha ocurrido históricamente que en Ucrania la temperatura vaya a menos 20 grados centígrados. Pero lo que sí es muy claro es que el invierno va a desacelerar la guerra. Por obvias razones, por el pantano, por el hielo, por la nieve, por el frío, por la falta de calefacción, porque parte de la tropa no va a tener los guantes adecuados, ni los gorros, ni para cubrir las orejas. Esto es un tema bastante complicado. Y también el tema de que las poblaciones donde están ubicadas las tropas de ambos bandos, hay seres humanos que van a estar en este invierno sin energía, sin calefacción, sin agua potable, sin alimentos. Esto es, caramba, esto es un gran caos que viene en camino. ¿Y cómo podríamos decir que Rusia podría perder la guerra? Podría perder la guerra porque se les acabó el dinero para fabricar más armas y tanques, como he visto en varios videos cómo muestra Rusia ese despliegue de fábricas grandes en plena producción. Rusia tiene presupuesto, como tiene presupuesto la OTAN, para fabricar armas por mucho tiempo. Pero es que no se trata de esa capacidad para fabricar estas armas por N cantidad de días, meses o años. Se trata de cuál es la capacidad que tiene el pueblo ucraniano para aguantar esta situación de estar entre la espada y la pared en la que los ha puesto Zelensky y la OTAN y los Estados Unidos, porque quienes están poniendo los muertos son los habitantes de Ucrania, no los habitantes de los Estados Unidos. Esta guerra, si la pierde Rusia, ¿qué podría ocurrir para Putin? ¿Ustedes creen que Putin tiene intención de perder esta guerra cuando se avecinan elecciones presidenciales? ¿Ustedes creen que los mismos funcionarios rusos, ese componente ruso que está a favor de la guerra, van a permitir que Putin se aleje de esta idea de querer proseguir hacia adelante, no hacia atrás? Porque este hombre Putin que vemos en pantalla de vez en cuando, no lo hemos visto la primera vez mostrando depresión, intranquilidad, derrotismo. Este hombre va para adelante, como lo demostró el 24 de febrero, que fue él quien inició esta incursión en Ucrania. Ahora, los Estados Unidos y la OTAN no le han mostrado al mundo el desgaste en sus economías, en sus presupuestos de guerra, en cómo tienen estas empresas fabricantes de armas trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para proveer a Ucrania. ¿Y qué pasa con los inventarios que ellos necesitan también para defenderse ante posibilidades de otras confrontaciones o otras guerras? Están actuando como lo hace el presidente Biden, que está entregando, está regalando estos depósitos de petróleo, más de 180 millones de barriles de petróleo, porque el pensamiento de los Estados Unidos es como ha sido en los últimos años: imprimir billetes y lanzarlos a la economía, fabricar armas y con esas armas pensar que van a solucionar todos los problemas del mundo. Yo la veo difícil para que Putin pierda, por mucho que el mundo occidental quiere pararlo en seco, quiere frenarlo, quieren ir a recogerlo al Kremlin y no saben dónde está. ¿Cuánto dinero creen ustedes que ha invertido el mundo occidental en pagarle a espías, en pagarle a personal, a intermediarios, a mercenarios para que ubiquen a Putin y lo entreguen en bandeja de plata para ser juzgado como ellos quieren? Porque eso es lo que piensa el mundo occidental, que hay que juzgar a Putin
por todos los crímenes de guerra que ha cometido. Pero vuelvo y repito, ¿por qué se olvidan de lo que ha ocurrido en Donbass? Estos habitantes de estas 4 regiones anexadas, muchos de ellos no quieren salir de estos lugares. Muchos de ellos ya tienen pasaporte ruso y están recibiendo subsidios. Ellos también saben que se viene el invierno y ellos también saben de que están recibiendo respaldo y ayuda, no de Zelensky allá en el búnker imaginario, sino de Rusia. Sacar a Putin de Ucrania lo veo tan difícil, como alguien dijo, creo que fue esta mañana, como meter un rico en la cabeza de una aguja o de un alfiler. Es cierto que el mundo occidental subestima la capacidad de las Fuerzas Armadas de Rusia. Es cierto que el mundo occidental ha querido vender la idea, no este año, sino hace mucho tiempo, de que los rusos son los malos. Tanta rusofobia no ha alcanzado para lograr la victoria en esta guerra en Ucrania. Pero mientras tanto, los habitantes en Ucrania, los que están allá viviendo, porque hay más de 7 millones que están por fuera, piensan, a pesar de no tener nadita que comer, como la pobre viejecita, no tener agua potable ni electricidad, piensan que van a ganar la guerra. Y mientras ellos piensan que Ucrania va a ganar la guerra, el comunicado de parte del búnker de Zelensky es que aquellos refugiados en los países donde estén, que no regresen sino hasta la primavera del año entrante, porque lo que viene es un calentamiento armamentístico y un enfriamiento energético para este próximo invierno, en el que va a haber nieve, hielo, desolación, tristeza, en el que la agricultura está de para abajo, en que la agricultura, que es la que produce los alimentos, ha sido golpeada bastante por esta guerra. Mientras tanto, para aquellos que se preguntan si es posible que Putin gane la guerra, Putin en la actualidad tiene control sobre la planta de Zaporizhia. Putin tiene control sobre la planta eléctrica, hidroeléctrica de Kharkov. Putin tiene control sobre Crimea, sobre las zonas anexadas en las que no solamente va a enviar parte de estos 300.000 movilizados, sino muchos más si así se requiere. Putin en este momento tiene N cantidad de fábricas fabricando armamento. Y hoy escuché un comunicado de la Federación Rusa que dice que ya llegó esta fase en Rusia en la que van a enviar a Ucrania armamento de más precisión, más sofisticado, más cómodo de manejar, porque ya se pasó de esta etapa de un operativo especial a una movilización parcial. Y como quiera Occidente, si quieren que esta movilización aumente, ya Zelensky sabe qué tiene que hacer. Como lo dijo hoy Ramzan Kadyrov, dijo, hombre, si lanzan un solo ataque, una sola bala a territorio recién anexado, él le pide a Rusia que borre de la faz de la tierra cualquier territorio en cuestión. Son palabras fuertes que vienen de parte de un hombre leal, fiel a Rusia, de un hombre que ha sido revestido de un cargo importantísimo en el ejército y un hombre a quien las tropas de Rusia lo van a escuchar, porque las tropas de Rusia son fieles a Vladimir Putin. Por mucho que acusen a Vladimir Putin o lo subestimen, las tropas de Rusia son fieles a la causa. No todos estos hombres que han sido movilizados están en contra de participar. No contemos con aquellos que se escaparon o se fueron, que los hacen ver como que fueron millones y millones. Eso no es cierto. Ellos se fueron, no quisieron participar. Sin embargo, el hecho de no querer participar en la guerra, el hecho de estar en contra de que los hijos vayan a la guerra, esto no implica
que estos mismos habitantes estén en contra o estén a favor de que Rusia pierda la guerra. Miren que son dos conceptos diferentes. En la sociedad rusa, ellos saben que hay una guerra. Claro, ellos saben que hay una guerra. Saben que la guerra es entre Rusia y Ucrania y diariamente ven por sus carreteras, por sus barrios, el paso de tropas y de convoyes de vehículos blindados y de tanques direccionados hacia Ucrania. Eso lo ven todos los días. Lo que ellos no quieren, y es normal que uno no quiera que los hijos de uno vayan a la guerra, pero en Rusia hay un favoritismo hacia Putin de más del 70%. En Rusia hay un favoritismo a favor de la protección de estos habitantes de la parte oriental de Ucrania. Amigos del canal, la posibilidad de que Rusia o que Putin pierda esta guerra, yo personalmente desde Medellín, Colombia, la veo muy remota, porque prácticamente que el andamiaje, la logística del pensamiento de Vladimir Putin se basa no solamente en la protección de estos habitantes de Donbass, sino que él no se le olvida cómo, por ejemplo, Crimea fue entregada a Ucrania, cómo Crimea era parte de la Unión Soviética, porque lo que piensa Vladimir Putin, y lo podemos discutir a estas alturas, es que donde haya rusoparlantes, donde haya territorio que pertenecía a la Unión Soviética, es territorio que hay que defender. Miren, inicialmente él habló de la zona de estos territorios anexados, pero como Zelensky y Estados Unidos y la OTAN no van a permitir que Putin continúe luchando por estos territorios anexados recientemente, lo más posible es posible que él continúe buscando más territorio, por ejemplo, hacia Odessa. Ahora, desde el principio de la guerra, él pudo haber lanzado aviones con paracaidistas para tomar control de otros territorios en la parte occidental de Ucrania. Nunca lo ha hecho. Yo no he visto banderas rusas en otras regiones, en la parte occidental, noroccidental. Casi todas las banderas rusas las vemos en los territorios anexados, en Crimea. Tampoco vemos banderas rusas en Kiev, porque la gente dice, no, es que fue un fracaso ruso el no haber tenido éxito en la capital de Ucrania, en Kiev, pero también, permítanme, les digo que hay posibilidad y bastante grande de que este operativo hacia Kiev fue para desviar a las tropas de Ucrania para poder tomar control de estos territorios en la parte oriental, que así ocurrió. Miren, amigos, y fuera de este libreto del día de hoy que no tuve tiempo de leer, les agradezco tanto y estoy a la espera de poder sacar este curso. Un video al día no hace daño, amigos, que inicialmente lo voy a sacar gratuitamente para sus hijos, sus amigos. Que tengan todos una feliz noche y gracias por acompañarme. Aprender es ganar. Buenas noches a todos.